Mauricio Salas, bienvenido. JCP Cream, ya los conocen suficiente todo nuestro público. Y hoy día en forma especial invitamos al doctor Erico Strasburger, médico especialista en enfermedades broncopulmonarias, además cirujano. Él está en la clínica Miguel de Servet y hoy día ha venido para conversar sobre las alergias con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitar. El tema de hoy creo que a todos nos llega, las alergias. Nos preocupamos en primavera por las alergias y en verano también. Ya estamos en la segunda semana del mes de enero y empezamos a tener algunos problemillas de alergia, entre ellos yo mismo también, así que voy a hacer mis preguntas personales particulares y ya de alguna manera ojalá lo reflejen a ustedes. Entremos en materia en el tema, veamos algunas imágenes y conversamos con los especialistas. Las alergias, también llamadas reacciones de hipersensibilidad, son respuestas exageradas del sistema inmunológico, que son las defensas de nuestro organismo, cuando entra en contacto con determinadas sustancias llamadas alergenos. Su aparición recrudece en primavera porque uno de los grupos más frecuentes son unas células reproductivas de las plantas que proliferan en esta estación del año. Otros agentes alergenos son los hongos ambientales, los ácaros de polvo y los epitelios de algunos animales como los perros, gatos, caballos y roedores. También pueden generar reacciones alérgicas determinados alimentos o fármacos y las picaduras de insectos como abejas y avispas. Se estima que el 20% de la población sufre algún síntoma de reacción alérgica, cifra que desgraciadamente va en aumento. ¿Por qué irá en aumento? ¿Hay más elementos que afecten al ser humano de alguna manera y que provoquen estas alergias? Se lo preguntamos inmediatamente al doctor Strasburger. Efectivamente va en aumento. ¿Y por qué, doctor? Sí, efectivamente está en aumento y el aumento se debe a la civilización. Mientras más desarrollado es un país, más alergias hay. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que el linfocito con el cual nacemos nosotros, que va a dar origen a nuestro sistema formador de anticuerpos y que nos va a defender, que llamémoslo linfocito madre, el primer linfocito. Yeah. Ese linfocito va a fabricar anticuerpos contra bacterias, virus, hongos, es decir, nos defiende. Okay. Pero si este recién nacido no tiene infecciones, porque está vacunado, porque todo es aséptico, porque hay filtros de aire, ¿no es cierto?, por lo tanto no lo contamina nada, este linfocito como que se aburre, ¿no? Y dice, bueno, ¿y para qué me trajeron? Claro. ¿Ah? Entonces se diferencia en otra línea de linfocito que se llama el linfocito TH2, ¿ya?, que comienza a fabricar anticuerpos, okay, pero contra sustancias ambientales que teóricamente no deberían causarle daño a nadie. Perfecto. Y este linfocito va a fabricar un anticuerpo muy agresivo que se llama inmunoglobulina E, la IgE, ya, y que va a ser específica contra la caspa del gato, del perro, del polen, etcétera, ¿ya? Okay. O mariscos, ¿no es cierto?, proteínas, alimentos. Perfecto. A propósito de alimentos, doctora Pickering, hay algunos que por supuesto nos provocan alergia. Es muy común los mariscos, por ejemplo. Claro, los alimentos más alergénicos, la leche, el chocolate, los mariscos, el gluten que está de moda, sí, los frutos secos, trigo. Hay muchos alimentos que promueven la alergia y sobre todo en las primeras etapas de la vida. Relacionado con lo mismo que decía el doctor, esta higiene extrema que hace que no haya una exposición a los elementos alergénicos y bueno, y también la alimentación de la mamá durante el embarazo, la misma introducción de los alimentos. Muchas veces por el desconocimiento se demora mucho en incorporar los alimentos, o otras veces se incorporan de manera precoz. Generalmente cuando se demoran en incorporar el alimento por el temor a que... y más que el temor, la confusión, porque después más adelante podemos hablar de eso, que existen alergias alimentarias e intolerancias alimentarias, que no es lo mismo, pero muchas veces por estas confusiones privamos a los niños en esa primera etapa de la vida de los alimentos que deben de ser incorporados y que el nutriólogo o la nutricionista le dice hay que incorporarlos ya, pero las mamás se demoran por toda la cosa ambiental, folclórica que hay acerca de la alimentación en la primera etapa. Sí, doctor, por favor. Yo quería complementar un poco lo que se ha dicho con esto que se llama el factor higiénico, ¿cierto? La higiene
esto de aislar a los individuos de los factores alergenos, aislarlos de los parásitos, de las bacterias, etcétera, genera que uno tenga este sistema inmunitario que no sabe qué hacer. Entonces, además de eso, se genera el problema de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental genera un estrés no solamente en las personas, sino que en las plantas. Y también el calentamiento global hace que aumente la cantidad de polen, y el polen se une a moléculas que tienen que ver con los hidrocarburos y generan mayor cantidad de alergia. Ajá. Entonces, por un lado, tenemos factores sociales de disminución de las enfermedades parasitarias, etcétera, y por otro lado, la sociedad, ¿cierto?, de consumo, los automóviles, ¿cierto?, genera otro factor extra. Correcto. Entonces, ¿cómo prevenimos eso? Bueno, tener más hijos, tener de repente una vida en el campo, ¿cierto?, estar en contacto a veces con algunas mascotas, eso disminuye, ¿cierto?, genera mayor capacidad del sistema inmunitario. Eso es como algo a Una cosa que está de moda es esta sobreexposición a los alimentos, que cuando se ponen las típicas dietas de moda, la dieta de la galleta, de arroz, de distintos alimentos que la gente consume, desayuno, almuerzo, comida, y al final esa sobreexposición también termina provocando un tema alérgico dentro del organismo. Doctor Strasburger, ¿cuáles son las alergias más comunes? La más común que a uno le corresponde ver, en mi especialidad, ¿cierto?, son las enfermedades respiratorias. Okay. Alergia respiratoria expresada por romadizo alérgico, que da estornudo, romadizo, picazón nasal, obstrucción nasal, ¿cierto? Y la obstrucción nasal es una de las cosas que más altera la calidad de vida en las personas. Claro. Porque dormir con la nariz tapada, que no puedes tragar ni saliva, te ahoga, te produce pesadilla. Sí. O sea, es bien, hasta el corazón, es bien nefasto. Diferentes órganos. Y el otro problema alérgico respiratorio es el asma bronquial, que se asocia con mucha frecuencia a la rinitis. Yeah. Hay gente, por ejemplo, que todos los años tiene romadizo alérgico, desde septiembre hasta enero, febrero, que es la época del polen, de los pastos, las malezas, los árboles. ¿Ya? ¿Y tiene solución, doctor, la alergia? Este tipo de alergia, la más común es que quizás la gente... O sea, tiene tratamiento. Curación no, ¿no es cierto? Yeah. Porque es una enfermedad genética, es una enfermedad, por lo tanto, hereditaria, ¿no es cierto? No contagiosa, hereditaria, y es una enfermedad que es tratable, pero no curable, como muchas, como la diabetes, como la hipertensión, que son tratables, es decir, no deberían disminuir la expectativa de vida de las personas, pero deben ser tratadas. ¿Ya? Con medicamentos, vacunas, entiendo. Básicamente lo más usado son los antihistamínicos o antialérgicos, porque la sustancia que produce gran parte de los síntomas es la histamina, ¿ya?, que es liberada por las células debido a la IgE, a esta inmunoglobulina. Claro, entonces se usan antihistamínicos. Los antiguos antihistamínicos producían mucha somnolencia, daban sueño. Los actuales, como la loratadina, desloratadina, cetericina, levocetericina, en fin, hay muchos, ¿no es cierto? Cada año sale uno nuevo, es como la novedad del año. Todos los años sale algo nuevo para la alergia. Claro. ¿No? Que estas cremas que se llaman nariz, en fin. Y que no provoquen sueño, busca uno también. Claro, entonces ese es el antihistamínico. Ahora, el antihistamínico hay que cambiarlo todas las primaveras. No usar el mismo. ¿Sí? Produce un fenómeno farmacológico que se llama taquifilaxis. Es decir, lo que la gente comúnmente llama acostumbramiento. Es decir, la persona deja de hacerle efecto el medicamento y tiene que cambiarlo. Entonces hay que tener unos dos antihistamínicos. Uno para una primavera y para el otro otra primavera. Correcto. Antes de como complementando un poco lo que dice el doctor, yo te diría que uno tiene que hacer lo que se llaman las medidas higiénico-dietéticas de base. Ya dependiendo, si pueden ver este gráfico, qué son las cosas que no pueden, puedes poner en la cámara acá, cuáles son los factores, cuáles son las situaciones que generan alergia. Tenemos desde la caspa del gato, ¿cierto?, los pájaros, de todo, el polen, los microorganismos, ¿cierto?, que están en los ácaros, ¿cierto?, que están en la cama, que están en todos lados. Entonces, uno primero tiene que prevenir ciertas cosas. Por ejemplo, no acercarse a los alérgenos. Si uno sabe que es alérgico al pasto, no estar cuando cortan el pasto. Si uno tiene alergia a los ácaros, poner estas bolsas especiales para proteger la cama, las almohadas, etc. Entonces, primero, medidas higiénico-dietéticas generales, ¿cierto? No estar en espacios cerrados, porque ahora estamos en una sociedad donde todos metidos dentro de la casa, viendo tele, ¿cierto?, con los cabros chicos con el computador y la mascota ahí adentro. Entonces, eso hay que cambiarlo, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener una vida más al aire, ¿cierto? Correcto. Y evitar, por ejemplo, en la parte estacional, cuando viene la época del polen, disminuir el contacto en ese momento. O sea, no salir entre las 8 y las 10 de la mañana y no salir en la tarde, porque ahí es donde baja nuevamente el polen. Entonces, medida higiénico-dietética, los antihistamínicos, los corticoides que se usan en algunos casos,
las vacunas, la inmunización de uno mismo, uno puede generar unas vacunas, y lo otro al final es la cirugía cuando hay, por ejemplo, lesiones de los paranasales, cierto crecimiento exagerado de alguna zona linfática, ahí uno puede efectuar la cirugía. Entonces tenemos esas 4 medidas terapéuticas. Ok. Salimos a la calle para preguntar a la gente si tiene algún síntoma de alergia, cuál es la más común entre las personas. Esto nos contestaron. Yo soy alérgica al gluten, soy celíaca. ¿Qué le produce? El gluten me produce, bueno, problemas al intestino, produce alergia, produce problemas en las articulaciones, muchas cosas, sí. No, a nada. Que yo sepa, por lo menos no. Nada, en realidad. No podría decir los hombres, pero nada. Yo no. ¿Tú? Al olivo. ¿Qué le produce? Pintitas. Alérgico al polen y a la abeja, todas esas cuestiones. ¿Qué le produce? Congestiones. Al sol, al calor. ¿Qué le produce? Me produce dolor de cabeza y me hincho la cara, me pongo roja, morada. Al puro velo el choclo nomás. ¿Sí? Sí. Pero que eso le da como alergia a todo. ¿Qué le produce? Como roncha, así como un tito. Eso no. Al benzetacil. ¿Qué le produce? Me hincho entera, no puedo comer, no puedo tragar nada, casi me muero con un benzetacil. Sí, y a la penicilina también soy media alérgica. Al polen. Picazón en la nariz, picazón en los ojos, llanto, estornudo. Yo soy alérgico al sol. ¿Qué le produce? El sol me produce alergia. Y las mujeres me recuperan la alergia. Un buen remedio para la alergia al sol, una polola. El sol se lo dan como bien común, doctor. ¿Por qué el sol? ¿Qué onda? En realidad el sol no produce alergia. Yo creo lo mismo, eso me No, extrañaba, produce ¿no? una irritación de la piel, ¿no es cierto?, por la radiación ultravioleta. Para eso hay que usar bloqueadores solares. Ya. Ahora, hay enfermedades que hacen que la piel sea más sensible al sol. Obviamente. Como el lupus eritematoso, por Ya. ejemplo. ¿Ah? ¿Cuándo se llega a una cirugía? Que nos decía antes el doctor, ¿en qué momento puede llegar a operarse una persona por asuntos? No, las personas alérgicas, ¿no es cierto?, de niño, desarrollan una hipertrofia, un agrandamiento de las estructuras linfoideas, es decir, las amígdalas Ya. y los adenoides, que están justo en la curva que hace la fosa nasal, Ajá. gira, ¿no es cierto?, alrededor del lóbulo de la oreja y se conecta con la faringe. Ya. En ese punto donde gira están los adenoides, que crecen y dejan al niño totalmente gangoso, ¿ya? Y el niño ronca en la noche, Ok. ¿ya? Y puede tener incluso apnea del sueño, lo cual es peligroso. Entonces, en esos casos está indicada la operación de una adenoidectomía. Ya. Y se ve más frecuentemente esta hipertrofia en las personas alérgicas. Correcto. ¿Ya? Doctor, ¿hay alimentos que pueden recomendarse para mantenerse bien y lejano a una alergia, prevenir de alguna manera? Yo quería, pues, retomar un ¿Sí? poquito porque vi que entre las encuestas decía, yo soy alérgica al gluten, soy celíaca. Sí. Entonces es bueno diferenciar esto de lo que es la celiaquía y la alergia al gluten. Son dos temas distintos. El paciente celíaco es un paciente enfermo que trae una carga genética para padecer la enfermedad. En este caso, el gluten va a provocar un daño en el intestino delgado y es lo que hace que haya una mala absorción no solamente de ese alimento en sí, sino de todos los alimentos micro y macronutrientes. Por eso es que el paciente tiene astenia, pérdida de peso, anorexia, son pacientes delgados. Cuando uno los ve, un paciente celíaco es un paciente extremadamente delgado y que además tiene alteraciones en el ánimo, en el comportamiento, es un conjunto de cosas y bioquímicamente hay marcadores para él, hay anticuerpos, antiendomicios, es decir, hay... es independientemente de lo que es temas alérgicos, como hablaba el doctor, de la respuesta inmunológica mediada por la inmunoglobulina E. Estos pacientes que son alérgicos, efectivamente, cuando consumen gluten, se distienden, se ponen estíticos, pueden tener diarrea, tienen algún tipo de reacción, ya sea digestiva, incluso también dérmica o tópica, cuando consumen gluten, pero no necesariamente son pacientes celíacos. Entonces es bueno hacer la distinción
para que sepan de que no necesariamente hay que ser celíaco cuando uno tiene alergia al gluten. Perfecto. Doctor, como siempre nos trae imágenes interesantes en la pantalla. ¿De qué se trata? Yo quería reforzar un poco lo que dice el doctor Enrico Strasburger, es medio complejo decirlo, que hay factores genéticos y epigenéticos. O sea, ¿qué es lo que es la epigenética? Es cuando el ADN, por alguna sustancia, molécula tóxica, se despega el ADN y se producen enzimas y moléculas diferentes. Y el principal factor epigenético negativo para la alergia es el cigarrillo, ya sea tanto intrauterino como extrauterino, fumadores pasivos, etc. Entonces, si uno tiene alergia, a los hijos de no fumar en ambientes cerrados, ¿cierto? No fumar durante el embarazo. Yo creo que ese sería un gran mensaje como para prevenir las alergias. Las alergias que cada vez tenemos más, es casi una endemia en este siglo XXI, donde cosas que podemos evitar, el cigarrillo, los ambientes cerrados, ¿cierto? Los contaminantes y la contaminación ambiental. ¿Es posible prevenir las alergias, doctor Strasburger? Bueno, en primer lugar, tendría la persona que va a tener un niño, tratar que ese niño, ojalá, nazca fuera de la primavera. Sí, ¿eh? Sí. O sea, los niños más alérgicos son los libras. Los que nacen en septiembre, octubre, por ahí. Ya. Claro, porque el recién nacido tiene un aparato respiratorio muy permeable a todo lo que respira. Correcto. Sobre todo las proteínas del polen que se solubilizan en la mucosidad bronquial y nasal y penetran a la sangre y comienza a producirse la alergia. Entonces, en cambio, si un niño nace, por ejemplo, en marzo, tienes abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, recién llega la primavera, cuando tiene 6 meses de edad, el aparato respiratorio está más madura, la mucosa respiratoria, y no filtra tanto, ¿no es cierto?, las sustancias alergénicas. O sea, una forma de evitarla sería regular que el niño no nazca en plena primavera. ¿Ya? Correcto. La otra es no casarse con un alérgico. ¿Sí? Claro, porque si la mamá es alérgica, el 25% de los niños va a ser alérgico. Si el papá es alérgico, el 50% va a ser alérgico. Y si hay un abuelo por lado, el 100%. No hay que enamorarse de una persona con alergia, doctora. Es justo porque le está quitando las posibilidades a todas las atópicas que hay en Chile, que no somos menores. No, es la doctora Vicri nació en diciembre, no ha tenido problemas con lo de la alergia. No he tenido problemas con el tema de las alergias, pero efectivamente estos ambientes de los que hablábamos totalmente higienizados, como son las cesáreas, estos niños que uno cría en burbuja, sí, somos producto de eso y al final terminamos siendo alérgicos de alguna manera. Ahora, cuando hablabas de alimentos que podrían ayudar a evitar un poco las alergias, están las típicas dietas antiinflamatorias, donde tratamos de buscar el equilibrio entre lo que es sustancias que disminuyen la inflamación del organismo, como es el omega 3. Buscar todo lo que en su contenido tenga omega 3 y vuelvo sin los excesos. Recordar siempre que la dosis hace el veneno. El salmón, atún, en la justa medida, por lo que hemos hablado de la cantidad de mercurio que tiene, la cantidad de contaminación o de metales pesados que puede tener, igual tener la justa medida de esto. En caso de los frutos secos, como ellos están entre los alimentos alergénicos, también que sea la porción, un puñado, lo que va adentro, no lo que está fuera del puño. Tratar siempre igual de buscar alimentos que contengan la menor cantidad de gluten, sobre todo si vamos a tener varias comidas y varias meriendas en el día, porque si vamos a tener un almuerzo con legumbres que también son un poco alergénicas si se nos pasa la mano, y vamos a tener una merienda en la tarde de galletas, bueno, que sea una galleta sin gluten, estas galletas que son de trigo y que vienen liberadas de gluten. Ahora hay mucha variedad de alimentos que nos pueden permitir hacer una dieta de un bajo contenido alergénico. No exagerar con estas grasas buenas, como es el caso de la palta. ¿Por qué? Porque ellos efectivamente tienen omega 6, pero el omega 6, cuando incorporamos más que omega 3, se convierte en alimentos alergénicos que nos van a provocar a la larga crisis de estos tipos, ya sean crisis digestivas o crisis a nivel de piel. No me conteste todavía, Doc, porque le voy a dejar una pregunta hecha y además va a juntar con lo que usted quiere decir. Le dejo una pregunta para un instante más, que es, usted como sexólogo, ¿hay algún tipo de alergia que afecte órganos sexuales? No me conteste todavía. ¿Quiere parte con lo que usted tiene por ahí? No, muy divertido a la papa misma. Ok. Sexualidad y alergia. Ya.
¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver. Primero voy a hablar de los preservativos, ¿cierto? La alergia famosa al látex. Cada vez más en aumento, ¿cierto? Entonces los pacientes que usan este tipo de preservativos tienen problemas, irritaciones locales, incluso puede llegar hasta casi un choque anafiláctico, ¿ya? Entonces, cambiar por preservativos de poliuretano. O sea, primer concepto de eso. Segundo, obviamente en la piel, ¿cierto? La embarazada. Es una vez que ya falló el preservativo o tenemos ganas de tener más una familia, el embarazo. La mujer y el embarazo y los problemas alérgicos. Las mujeres tienen que seguir con su tratamiento antialérgico de manera regular, obviamente controlada, porque como el doctor Enrico acá, experto en el tema, para no dañar el feto, ¿ya? O sea, en general los corticoides hay que permanecer en ese tratamiento porque si la persona tiene un asma o algo, produce una disminución de la oxigenación de la placenta y un daño en el feto, ¿ya? Esa sería otra. Lo otro que tenemos que, obviamente el área genital puede pasar cualquier tipo de alergia, ya sea al Tampax, a la ropa interior, ¿cierto? Estas de lycra, ¿cierto? Entonces uno propone cambiar por otro tipo por ropa de algodón, etcétera, y con eso se mejora en parte, también se pueden usar corticoides locales, etcétera. Y algo medio extraño que quería mostrar, que es, bueno, ahí están imágenes de urticaria, diferentes eczemas de la piel, es el tema que es la alergia al esperma. Se llama el síndrome posorgásmico. Bueno, en Chile yo tengo como 5 casos de esos pacientes que una vez que tienen el orgasmo, el semen les provoca una alergia y tienen una cantidad de síntomas tremendos. Entonces lo pasan malísimo. ¿A la pareja? No, a él, al individuo. Al individuo. Sale el semen y el semen se contacta con su endotelio, con su urotelio, ¿cierto? Y le provoca una reacción alérgica tremenda. Dolor de cabeza, está todos 2 días botado, un problema, ¿cierto? Entonces hay tratamiento para eso, se hace autoinmunizaciones con el propio semen o con medicamentos antihistamínicos, puede mejorar en parte. Tenemos ahora un estudio con Estados Unidos que es a través de la estimulación del nervio vago que disminuye la sintomatología. Entonces es una cuestión muy rara, o sea, en Chile hay 5 casos, en Estados Unidos 10, pero es algo extraño, o sea que uno tiene alergia contra el semen de uno mismo. Sí, absolutamente. No, los tipos la pasan súper mal. Algo quería agregar el doctor. Claro, pero no es tan raro, ¿eh? ¿Sí? No es tan raro. El doctor Carroll de Manchester, de la Universidad de Manchester en Inglaterra, ha demostrado que más o menos el 10% de las mujeres le tiene alergia al semen. Mire. Ahora, la alergia se debe a una glicoproteína que produce la próstata, ¿ya? Y que está contenida en el semen. Eso se dio cuenta él porque separó el semen de los espermios. Y la alergia no es al espermio, ¿ya? Es al semen. Perfecto. Entonces, el problema está en que, claro, si usan preservativo, ¿no es cierto? No hay problema con la alergia, porque no hay contacto con el semen. Pero si se quiere tener familia, ahí viene el problema. Entonces ahí hay que hacer una inseminación artificial usando solamente el espermio sin semen. Interesante, absolutamente novedoso para nosotros. Si usted tiene alguno de esos síntomas, por supuesto ya sabe, tiene que consultar un médico para llevar mejor su calidad de vida. Madonna es la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos. Se calcula que ha vendido entre 300 y 500 millones de discos a lo largo de su carrera musical. En la actuación se le recuerda por su protagónico de Eva Perón en la película Evita, estrenada en 1996. A sus 57 años mantiene una figura perfecta y una vitalidad envidiable. ¿Cuáles son sus secretos de belleza para verse tan joven y atractiva? Veamos. Su gran secreto son los tratamientos faciales con oxígeno que combaten el cansancio de su rostro y los efectos del estrés. Consume muchas cremas hidratantes con minerales para evitar el envejecimiento. Realiza 3 horas de ejercicios al día, o sea, más de 20 kilómetros a la semana de running y varias más de aeróbic. En la alimentación sigue una dieta macrobiótica que incluye arroz integral, cereales, verduras, soya y semillas. No come carne, lácteos, azúcares ni gaseosas. Para relajarse se toma un día de spa, con masajes, sauna, hidromasajes y tratamientos corporales. Además, el maquillaje de la artista está al servicio de resaltar sus hermosos ojos. ¿Qué le parece? Con razón se ve como se ve. Madonna, extraordinaria. Faltó agregar que
El amor con personas más jóvenes parece que también le ha ayudado porque tiene, entiendo, un pololo bastante más joven que ella, no sé si como 20 o 30 años menos. ¿Sabía eso, doctora Jake? ¿Será bueno eso, no? La diferencia de edad no es problema. Todo se pega. Sí, ¿no? Sí, no. La juventud también. Pero claro que sí. Entonces un hombre mayor tiene que tener una chica joven al lado para que no... Claro, como decía el poeta, el intercambio fluido es importante. Exactamente. Y no provoca alergia, doctor. No provoca alergia. No. Eso te mantiene joven, ¿cierto? Y te mantiene dinámico. Es bueno lo que recomendó para comer y Claro, sin los extremos. Si vamos a convertirnos en semi-vegetarianos, es decir, ojalá siempre consumir pescado, si vamos a dejar las carnes rojas, preocuparnos de que la alimentación tenga buena cantidad de L-fenilalanina para que la dopamina nos falte, que a ella no le falta. ¿Qué es lo que es eso de la L-fenilalanina es un aminoácido que se extrae de la carne y es la precursora de la tirosina y a su vez de la dopamina, que es la que tiene que ver con el movimiento y la energía y también con el deseo sexual. Por tanto, preocuparnos de que en nuestra alimentación esté suplementado esto, si no lo vamos a sacar del alimento en sí. Pero todo lo demás está perfecto. Las 3 horas puede ser menos también, nos va a ayudar y puede ser una actividad totalmente aeróbica, tipo caminata, trotar, que también nos va a ayudar. Yo te agregaría eso que Madonna además estuvo ahora en París, ¿cierto? Donde hubo este problema con los atentados, qué sé yo. Ella siempre está actuando en el mundo, siempre está arrojada al encuentro y está activa, está productiva en proyectos y además la actividad física la mantiene estupendamente bien. Es fundamental. Volvamos un poco a lo de la alergia, doctor Strasburger. ¿Cuándo sabemos si es un resfrío lo que tenemos o un problema realmente alérgico que se puede confundir, no? Sí. Claro, durante muchos años a veces un paciente alérgico cree que son resfríos los que tiene. Es raro, dice, me resfrío en primavera, ¿no es cierto? No en invierno. Pero el resfrío es un cuadro viral, ¿verdad? Hay más de 100 virus capaces de producir resfrío común, ¿ya? El resfrío común es un cuadro leve, digamos. Da aromadizo, un poco dolor de garganta, puede ser, ¿no es cierto? Oídos tapados. Fiebre es raro. Si da fiebre es muy poca, muy baja. Es distinto a la gripe. Correcto. Es otro cuento. Bueno, pero estos síntomas de resfrío parten y duran 3 o 4 días. En cambio, la alergia no. La alergia, primero, nunca da fiebre. Uno se siente afiebrado, se siente congestionado, es sensación febril. Pero si se toma la temperatura, no tiene fiebre. ¿Ya? Ahora, la alergia, en cambio, es cíclica. El paciente despierta en la mañana muy congestionado. A mediodía se mejora. Y en la tarde, de nuevo, empeora. Y sobre todo en la noche. ¿Ya? Y eso se debe al ciclo que sigue el polen. El polen en la mañana está pegado al suelo, temprano, y comienza a flotar, de manera que cuando tú sales a tu oficina en la mañana, el polen está a la altura de tu nariz. Entonces te congestionas, tienes que andar con las ventanas del auto cerradas, ¿no es cierto? No exponerte al polen en la mañana temprano. El adulto mayor, perdón, doctor, parece que tiene menos alergias, se van terminando con el tiempo. Exacto, se le van pasando. No es raro ver al abuelito que llega con el nieto a la consulta y dice, doctor, le traigo a mi nieto porque tiene lo mismo que yo tenía antes. Claro. Como que usted no tiene ya, no, de hace años que ya no. Claro, con la edad, porque se va produciendo un aumento de la tolerancia al polen, que es lo mismo que hace el tratamiento que se llama inmunoterapia. La inmunoterapia está hecha para eso, para aumentar la tolerancia al polen, pero en forma más rápida. ¿Y están trabajando menos los inmunodepresores de alguna manera o no? Esto de que uno ya no combato tanto los efectos que vienen desde fuera, porque no tengo cómo combatirlos, a lo mejor no. No, pero eso es en cuanto a las defensas. En cuanto a la producción de anticuerpos de los buenos que decíamos antes, contra los virus, las bacterias y los hongos. Eso, el envejecimiento va haciendo que uno produzca menos. Correcto. Por lo tanto, tus defensas bajan. Es un tema personal, por eso se lo preguntaba con tanto énfasis, doctor, porque me he dado cuenta que mis alergias afortunadamente van desapareciendo. ¿Todavía me la puedo? Bueno, no lo digo yo, lo dice un señor que es digno de conocer. Mire. Jorge Rizzo tiene 79 años, la mayor parte de ellos dedicado a su profesión, profesor de educación física. La ejerció en diversos establecimientos educacionales entre 1960 y 2004, cuando jubiló.
Pero llegado ese momento no dejó de lado la actividad. La continuó dedicándose especialmente a personas de edades similares a la suya, para compartir los beneficios que su carrera profesional le ha brindado y que lo ha mantenido en movimiento y con un estado físico envidiable hasta ahora. Además, y como si fuera poco, pertenece a un coro, a un conjunto folclórico e incursiona en la pintura. El secreto para él está más que claro. Cuando uno tiene una actividad como la mía, que fui profesional, profesor de educación física, toda mi vida he estado en movimiento, he llevado una vida, yo creo, muy activa, cuidándome con la alimentación, especialmente ahora, que tengo muchos años. En la actualidad estoy trabajando como profesor de educación física con adultos mayores. Felicidades, don Jorge Rizo, profesor de educación física, por eso mantiene también, y además con los consejos que siempre nos dan. Qué efectivos son los consejos de cada una de las personas que tienen 79, 80 o más de 100, que la próxima semana tenemos una persona que tiene más de 100. Absolutamente, esa cosa de experiencial, ¿cierto? Histórica que tienen ellos, tiene una profundidad del conocimiento, porque a través de todo el tiempo ellos van aprendiendo cómo les ha ido mejor, ¿ya? Y es súper bueno. Yo creo que el aporte que uno ve de las señoras, de la gente mayor, es importante y en Chile a veces lo dejamos un poco de lado. Yo creo que tenemos que recuperar todo eso, ¿no? Consejos y más, hoy y siempre, contigo.